Buenas tardes, bienvenidos amigas y amigos a su canal El Rincón Pericial. Bienvenidos a una cápsula más y es un gusto y un placer saludarles, su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Saludarles nuevamente y agradecerles de antemano los comentarios y los qué pasó que nos han estado enviando del número 55 49 81 34 78 y a los de la página del Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Expertise Integrales. Gracias por sus comentarios. La cápsula de hoy versará con respecto a un contenido vertido desde el punto de vista legal, jurídico legal, que está establecido en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, relacionado con la participación en la práctica de los peritos o de los servicios periciales. Es muy importante y muy interesante ubicarlo para aquellos que practican el asunto de la investigación pericial y observarlo como es que tenemos sustentos legales, jurídicos legales en los cuales debemos de conocer también como peritos. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 177 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en el cual refiere que si por las particularidades del caso o del hecho, del proceso, las partes consideran que requieren la presencia de un especialista en una ciencia, en un arte, en una disciplina o en un área u oficio, es importante que lo pueden solicitar a la autoridad judicial. La autoridad judicial, desde luego, se autorizará con conocimiento de la otra parte o de la contraparte. El sentido y el objetivo de contar con esta garantía es que el técnico o el llamado perito pueda estar presente en las audiencias y aportar y apoyar a la parte con la cual colabora para que se lleve a cabo el proceso en el interrogatorio o contrainterrogatorio que se le tenga que realizar a los peritos que estén participando o estén versando en el proceso del juicio que se lleve a cabo. Es muy interesante la garantía que nos ofrece este artículo 177 de este Código de Procedimientos Penales. Por otro lado, por ejemplo, el caso del artículo 265 de este mismo código, el cual refiere a lo que es el levantamiento y la identificación del cadáver. Eso desde luego pues es más aterrizado a lo que es el trabajo pericial de las fiscalías o de las procuradurías que se dedican a la procuración de justicia, los servicios periciales, más enfocado al ámbito pericial oficial. El levantamiento y la identificación del cadáver, que cuando se sospeche de la muerte de alguna persona o fallezca una persona y se entienda o se presuma que es a causa de un hecho delictuoso, se tendrá que realizar la inspección del lugar de los hechos y también practicar el levantamiento del cadáver y la práctica de los peritajes correspondientes. Eso es muy interesante establecer porque se tendrá que llevar a cabo el establecimiento de la causa y la manera de muerte. Esto pues lo llevan a cabo los servicios forenses, la medicina forense, el médico forense, el perito de campo, los peritos correspondientes de laboratorio, y por eso es importante ubicar que se refiere a los servicios periciales ya establecidos en las fiscalías o áreas de procuración de justicia. Para el artículo 267, donde nos refiere el caso del peritaje, que durante la investigación del el Ministerio Público puede o podrá solicitar o llevar a cabo el ordenamiento de los peritajes necesarios o correspondientes, los que el Ministerio Público crea conveniente que sean necesarios, todos los peritajes correspondientes, de laboratorios como puede ser balística, por ejemplo, el química, el de genética, el de toxicología, entre otros, ¿verdad? Según sea el caso que se investiga y según sea correspondiente lo que el Ministerio Público determine que sea necesario, que se refiera al establecimiento de una observación técnico-científica a través de un estudio llamado peritaje. El informe que rinda el perito que participe en esos peritajes, pues no le exime a este perito, no le exime de las declaraciones o del deber de declarar diligencias o en las audiencias orales a las cuales se ha citado con motivo de ese proceso que se esté llevando a cabo. Para el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales, donde nos ubica en el párrafo segundo con respecto al dictamen, ahí es donde podemos ubicar cómo nos lleva de la mano el establecer una estructura mínima, por lo menos una estructura en su contenido de este trabajo técnico pericial, que es el dictamen, en el cual, pues desde luego, primero, pues tiene que ser debidamente sustentado.
A partir de ahí, primero hay que sustentar este trabajo. Deberá de contener precisamente la descripción de la persona o las personas que sean investigadas dentro del hecho o que sean peritadas dentro de este hecho, los objetos que también sean en su caso causa de la investigación pericial, y las circunstancias como es que el modo y el estado en que fueron encontrados o hallados. También todas las circunstancias o toda la relación circunstanciada de las operaciones realizadas, tanto obviamente los resultados de esas operaciones. También deberá contener los resultados y deberá contener las conclusiones vertidas en relación de estos datos de los peritos que hayan intervenido en la realización de este dictamen. También, si fuera el caso, las observaciones vertidas por los técnicos de las otras partes. Y sucesivamente también el dictamen deberá de contener el hecho de que debe ser un estudio que debe contener su peritaje con escrito, por medio de escrito, debe estar fechado, debe estar firmado y deberá ser entregado de esa forma, independientemente de que las obligaciones de las declaraciones en las cuales los peritos deberán de participar más adelante en los juicios orales. Para esto también es importante ubicar el artículo 355 que habla de la prueba pericial, y de ahí se deriva precisamente todo el trabajo que venimos realizando desde el punto de vista de las actividades de expertise. ¿Por qué? Porque este artículo refiere precisamente que cuando se lleve a cabo, siempre que sea necesario para el examen de personas, de hechos, de cosas, se requiera de esos conocimientos especializados en materia, entonces se requerirá o deberá ser necesario la participación e integración de un perito en la materia. Por lo tanto, para el artículo 356 de este código, pues también vierte en este sentido que si bien es cierto se requiere la participación e integración de un perito, un experto en materia, también pues debe de ofrecer, tener y deben de tener esa autorización oficial para la cual van a versar en el área o dictaminar en el área correspondiente, en la materia relativa, ¿verdad?, al ámbito que van a versar. Deben estar debidamente autorizados oficialmente. También no tengan impedimento de realizar su profesión, siempre y cuando, desde luego, esa profesión esté regulada. Si fuera el caso contrario, fuera necesario, entonces se tendrá que designar a una persona idónea y que en un momento dado, pues, preferentemente pertenezca a un gremio o a alguna agrupación relativa al conocimiento de la pericia en la materia que se va a versar. Eso es lo que en ese artículo nos aterriza, precisamente en conocimiento de lo que es la participación de los peritos y la autorización o su acreditación. Por otro lado, para el artículo 371 de este código que refiere a la participación y declaración de los peritos y los testigos, ahí prácticamente el juez pues va a identificar y va a establecer la protesta de decir verdad a los peritos y los testigos. Antes de declarar, los testigos y los peritos pues no podrán comunicarse entre sí, pues para efectos de evitar alguna contaminación, algún conflicto de interés o alguna otra situación que pueda poner en riesgo el proceso. Por otro lado, también no deberán de conocer lo que sucede en la audiencia hasta que no sean llamados a participar. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de algún registro o registros anteriores. Los peritos tendrán que exponer su dictamen conforme a lo que establece o a las reglas que establece el presente Código de Procedimientos Penales. Por ejemplo, el caso de, es muy interesante saber que la declaración de los testigos y de los peritos se sujetará al interrogatorio de las partes. Es decir, los interrogatorios serán aplicados y serán realizados en primer término por la parte que haya ofrecido la prueba y sucesivamente por las otras partes. Si en el caso que nos ocupa en ese momento de la declaración o interrogatorio se encontrare el acusador se realizare sobre uno o más acusados, entonces se le otorgará o se procederá a dar el uso de la palabra al Ministerio Público, posteriormente al acusador y posteriormente a los defensores de los acusados, sucesivamente. Ese sería el procedimiento de acuerdo a lo que nos ocupa el artículo. Si por petición de alguna de las partes, también es importante hacerlo saber que el juez podrá autorizar un nuevo interrogatorio, pero desde luego siempre ese interrogatorio será
dado en relación a las respuestas que ya dieron o que ya ofrecieron los peritos o testigos que ya dieron su declaración en el interrogatorio correspondiente. Por lo tanto, es de saber que el juez tiene la facultad de realizar preguntas, ¿verdad? Tienen la facultad de formular preguntas a los peritos o a los testigos en relación claramente a lo que ya ofrecieron, a lo que ya declararon, para dar o aclarar su dicho que hayan presentado en sus declaraciones correspondientes. Bien, amigos, esa es la forma como dentro del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en lo que refiere a la participación de los peritos, que es de interés de nosotros como expertos en materia, que es importante que ubiquemos dónde nos sustentamos, dónde en la parte legal, jurídico-legal nos tenemos que sustentar para cumplir primero con nuestros derechos que tenemos en relación a saber los elementos jurídicos que tenemos a la mano, pero también dentro de una responsabilidad ética profesional, porque es importante pues no caer en responsabilidades, no caer en omisiones o no caer en condiciones de la condición de un delito por razones de no aplicar debidamente nuestros procedimientos técnicos científicos en relación a un aspecto que está debidamente sustentado. Es importante, peritos, es importante personas que estudian el asunto de la criminalística, que ubiquen perfectamente cuáles son los sustentos legales, jurídico-legales que tenemos a la mano para poder y tener que versar sobre nuestras expertis. Así como eso en materia del asunto penal, como lo estamos viendo ahorita, puede ser en el caso mercantil, puede ser en el caso administrativo, puede ser en el caso familiar, puede ser en el caso laboral, en fin, en cualquier materia, en cualquier área donde vamos a versar o realizar un trabajo de expertise, es importante tener siempre y buscar y tener a la mano los elementos jurídicos legales que nos sustentan, que nos obligan y que nos dan el derecho de aportar desde el punto de vista de nuestra materia de expertise. Bien, amigos, pues denle manita si es que les gustó este video, denle manita arriba, compartan este video, manden sus comentarios, y ese video más adelante hablaremos del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Federal Penal, para que demos una continuidad con respecto a los contenidos donde versa el hecho de la participación de los peritos en relación al aspecto jurídico legal, cómo es que nosotros integramos a esa parte del debido proceso. Bien, gracias amigos y gracias por su atención. Buenas noches.